Estos vídeos son posibles gracias al apoyo en Patreon y a las suscripciones y donaciones en otra red social que empieza por T y en la que hago directos. Si ya has colaborado, muchas gracias. Si no, te animo a colaborar en este proyecto. ¿Qué pasa, gente? Hoy quiero hablaros de Little Nightmares 2, el juego de Tarsier Studios que en principio será el último de la saga hecho por ellos. Vamos a verlo. Pero antes de empezar debo deciros que este juego es tan similar a su primera parte que no voy a tocar muchas de las cosas que tiene o hace el juego, y me voy a centrar principalmente en comparar esta parte con su predecesora, por lo que si quieres un análisis más profundo, te recomiendo ver el vídeo de su primera parte que os dejo en notificación arriba a la derecha. Ahora sí, Little Nightmares 2 es un digno sucesor de su primera parte que mejora algunos aspectos, pero se queda un poco por detrás en otros. Pero básicamente se podría resumir cualquier análisis del juego en que si te gustó el primero, te gustará el segundo, porque son prácticamente iguales. De la historia, poco que decir, aparte de que no se sabe muy bien en qué momento cronológico de la historia se ubica, y que es algo más confusa que su primera parte. En el 1, el juego empieza en un barco, en el que ocurren ciertas cosas y tenemos un desenlace. La única incógnita real es lo que ha pasado antes de la historia y lo que pasará después. En esta segunda parte se resuelve algo de ese misterio, pero durante el juego no se resolverá nada más, y quedarán más preguntas que otra cosa. En ese sentido, el primero estaba, creo, mejor llevado. El simple hecho de jugarlo hacía que entendieses más cosas que en esta segunda parte. Por lo demás, repetiremos mecánicas vistas anteriormente. Podemos coger y lanzar cosas, trepar y saltar, y con esto tendremos el juego, que también en esta segunda parte peca un poco de pasillismo. En el primer juego había zonas en las que ir hacia izquierda y zonas en las que ir a la derecha. Además, en varias ocasiones tenías que investigar diferentes habitaciones hasta dar con una solución al puzzle completo. Era de hecho algo bastante habitual que la solución a tu puzzle estuviese en otro lugar. En esta segunda parte el camino es siempre hacia la derecha y cuando te tienes que desviar es prácticamente testimonial, lo que le hace perder quizá un poco de esa exploración que tenía el primero. Y aunque sí que hay ocasiones en las que tienes que irte a otro sitio para resolver el puzzle, igualmente estaba mejor hecho en su primera parte, estaba mejor integrado. Aún así, no es algo malo per se, solo es un detalle que me ha llamado la atención de esta segunda parte. Y como última comparación con la primera parte, mentira, en esta segunda volvemos a encontrarnos con diversos personajes, digamos, extraños, que serán nuestros enemigos, y escenarios dantescos. Y aquí también ha habido algunos cambios respecto a la primera parte, teniendo en la primera parte un intento constante de provocar asco y repugnancia durante la mayor parte del juego, y centrándose esta segunda parte en algo más decadente, intentando que sea algo más oscuro y quizá terrorífico, en vez de esa repulsión del primero. No en vano, en el primer juego todo gotea grasa y todo está centrado en la gula y vemos comida asquerosa por todas partes, y aquí solo vemos ruinas, televisores y zapatos. Zapatos por todas partes. Este juego es el sueño húmedo de un zapatero. En serio, a esta gente le pasa algo con los zapatos en la cabeza. Algo muy turbio. Mecánicamente hablando, en esta segunda se añaden varias cosas y mecánicas que ayudan a que sea algo más variado el juego, añadiendo una linterna durante gran parte del mismo con la que pasaremos por zonas oscuras y jugaremos al escondite inglés con unas estatuas al más puro estilo Doctor Who y sus ángeles llorosos, o que tengamos que recopilar unas baterías para hacer que funcionen ciertos aparatos, puertas o ascensores. Otra cosa que podemos hacer aquí es agarrar martillos, con los que tendremos a veces que romper puertas o machacar a algunos enemigos, pero ya os digo que esta mecánica está un poquito mal llevada, porque tienes que dar los golpes en momentos muy concretos y sin ningún rango de fallo. Y a veces el juego se vuelve algo injusto teniendo que repetir hasta la saciedad estas zonas, y perdiendo algo del encanto que tenía el primero con las muertes, que aquí tampoco tienen el impacto del primer juego. En aquel, por ejemplo, si te pillaba el cocinero, veías cómo te tiraba a la olla del caldo, te metía en el horno o te usaba para rellenar un pescado. Aquí simplemente funden a negro y a repetir. No hay buenas muertes. Lo que hace que en las zonas en las que mueres mucho termine cansando un poquito. También hay un cambio interesante, y es que iremos acompañados la mayor parte del juego por Six, la protagonista del primero, que nos ayudará a escalar a sitios altos o nos irá indicando de vez en cuando qué tenemos que hacer.
Pero somos nosotros quienes tendremos que llevar la voz cantante, aunque la IA de Six está muy bien llevada y apenas tendremos que hacerle caso para avanzar, ni llamarla, ni cogerle de la mano para tirar de ella, a pesar de que podremos hacerlo en cualquier momento. Algo que a mí me sacaba de quicio en juegos como Ico, estar tirando todo el rato de la señora, por eso no lo he jugado. O sea, no puedo yo con eso. O sea, bastante tengo con controlarme a mí mismo para tener que controlar a otro, venga, hombre. Y con esto ya estaría. Gráficamente el juego es espectacular, tiene un juego de luces y sombras maravilloso. Es alucinante lo realista que parece la linterna, y los gráficos en general lucen muy bien, mostrándonos un mundo retorcido que, como dije antes, pretende incomodar y que nos mantengamos tensos consiguiéndolo la mayor parte del tiempo. Y el sonido está muy bien trabajado, siendo la mayor parte de las veces incómodo y tensador, que es justo lo que se espera que sea en este juego. Tal y como he escrito este análisis, pudiese parecer que no me ha gustado el juego, porque el primero por aquí o el primero por allá. Pues no, el juego es maravilloso, solo que hay algunas cosas que el primero hace mejor, pero eso no significa que aquí se hayan hecho mal. En este todo está muy bien hecho y llevado, la historia es un poco más confusa que la del primero, pero sigue siendo buenísima. Las mecánicas son casi las mismas que el primero y siguen funcionando igual de bien, y además se añaden otras pequeñas cosas que le dan un aire diferente. Los gráficos están a 1000 años luz del primero, es alucinante lo bien que se ve todo, y el sonido igual, así que si te gustó el primero, este te va a encantar, y si no los has jugado, pues no sé qué estás haciendo con tu vida porque son dos juegarrales de primera. Como único punto negativo que tengo que ponerle es que mientras lo jugaba me enteré que había cómics y más historias ajenas a los juegos que cuentan cosas de la historia y que por lo visto son canon. Y que con estas historias independientes a los juegos, toda esta segunda parte cobra bastante más sentido y no es tan confusa. Y me parece una pena que se maltrate así a los jugadores que han llevado tu juego al éxito, no dándoles ese contexto en el propio juego. Quizá a modo de cómic interactivo que venga junto al juego y que puedas leer antes de empezar para tener ese conocimiento que te ayudará a entender el propio juego. Pero bueno, ya sabemos todos cómo funciona esto. ¡Suscríbete! Y dale a like, que me ayuda mucho. ¿Es rejugable? Puedes rejugarlo para recoger todos los coleccionables del juego, ya que al hacerlo podrás ver otro final diferente importante para la historia, pero lo que es el juego no cambiará, así que es rejugable a medias. ¿Lo recomiendas? Completamente, es un juegarral. Y nada más, si te ha gustado, dame la mano que te llevaré a un sitio donde no nos encuentre nadie. Si no te ha gustado, mira, ha sonado el timbre. Creo que tienes que ir a clase. Te espera la profesora. Y esto ha sido todo. Os recuerdo que podéis verme en directo en la red social morada casi todos los días, donde podremos comentar en directo qué os ha parecido este análisis y los peros que tengáis sobre el mismo. Además estoy en un montón de sitios subiendo contenido todos los días. Búscame por Sadnos Gamer. Sed buenos. Nos vemos, gente.